Buen día, mis queridos estudiantes del tercer grado. ¿Cómo están el día de hoy? Yo nuevamente con ustedes. El día de hoy nuestra actividad, conocemos las plantas de uso tradicional, ¿verdad? Trabajaremos el área de ciencia y tecnología. El día de hoy está muy interesante nuestra actividad. Recuerda que estamos en el mes de la patria, ¿verdad? Empezamos. ¿Cuál es nuestra meta para el día de hoy? Comprender y valorar la importancia de las plantas medicinales de uso tradicional. El día de hoy vamos a ver acerca de estas plantas medicinales. Muy bien, y ahora tenemos un reto, una situación problemática. Pero antes de ver esta situación, quiero que sepas, querido estudiante, que nuestro país posee una gran variedad de flora, me refiero a las plantas, en cada una de las regiones. Y nosotros los peruanos usamos estas plantas de diversas maneras, como alimento, en la industria, como medicina, entre otros. Para el cuidado de nuestra salud, estas plantas medicinales cumplen un rol muy importante en el tratamiento de algunas enfermedades, ¿verdad? Y esto se practica desde mucho tiempo atrás y forma parte de nuestras tradiciones. Muy bien, ¿qué pasó con Alicia? Alicia se siente mal, se siente enferma. Muy bien, nos cuenta que ella está mal y asistió a la posta de salud. Y el médico le recetó algunos medicamentos. Cuando llegó a su casa, les contó a sus familiares y ellos opinaron lo siguiente. A ver, Juan opina, los medicamentos, estos de aquí, pueden curar las enfermedades, pero también ocasionan daños a otros órganos de nuestro cuerpo, ya que están hechos de sustancias químicas. Yo confío en las plantas medicinales de uso tradicional, nos dice Juan, ya que son naturales, pues yo los compro en el mercado y el vendedor le indica qué parte de la planta debe consumir y cómo prepararla. Además, considera que los medicamentos son muy costosos. Muy bien, entonces esta es la postura de Juan. Vamos a ver la postura de Ofelia. Y Ofelia nos dice, no confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que no hay evidencia científica de que estas plantas sirvan para curar una enfermedad. Además, hay plantas que pueden contener sustancias que pueden causar daño y envenenar a las personas. También algunas personas que venden estas plantas dicen que curan, pero no es cierto. Esta es su posición de Ofelia, ¿verdad? Pero nuestra amiguita Alicia tiene un problema y ella no sabe si obedecer la opinión de Ofelia o de Juan. Así que está en un dilema. Pero finalmente ella decide investigar para tomar una decisión correcta. Alicia buscará información acerca de las ventajas y desventajas del uso de los medicamentos y también de las plantas medicinales. Muy bien, entonces, ¿podemos ayudar a Alicia en esta investigación? Claro que sí, y para ello vamos a desarrollar las siguientes actividades. Preguntas de investigación. ¿A quién debería hacer caso Alicia? ¿A Juan o a Ofelia? ¿Por qué crees? Para que Alicia tome una decisión frente a su problema, ¿será suficiente el sustento o las opiniones de sus familiares? ¿Alicia necesita más información? Claro que sí, y esto lo vamos a explicar. En el punto número 2, ¿cuáles serían tus posibles respuestas a las preguntas de la investigación? Entonces, aquí tú tienes que opinar y puedes poner, por ejemplo, yo pienso, al igual que Juan, que algunas plantas medicinales tienen propiedades curativas. O también puede ser, las plantas medicinales son tradicionales, ¿por qué? Porque esto lo han empleado desde muchos años, ¿verdad? Atrás. Solamente son posibles respuestas, son pequeñas hipótesis. Ahora, en el punto 3, vamos a planificar un plan de acción. ¿Para qué? Para comprobar tus posibles respuestas, ¿sí? Si son verdaderas o falsas, pero te vamos a sugerir que tú planifiques y apliques una estrategia para poder solucionar el problema. Una estrategia útil es formularnos preguntas que nos va a permitir ordenar las ideas y luego poder llevarlas a la acción. A continuación te presento algunas preguntas que las vas a anotar en tu cuaderno, ¿sí? Y tenemos que respondernos. Me pregunto,
¿Cómo ordenaré la información que vaya encontrando? Usaré dibujos para señalar lo que creo que es importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a organizar la información más importante que usaré para dar sustento científico a mis respuestas. ¿Qué conozco sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Tal vez que sí, alguna vez tu mamá te dio un mate de eucalipto, puede ser de anís, de hierbabuena, ¿verdad? Y las iré anotando en mi cuaderno. ¿Por qué? Porque me va a permitir informarme y conocer más acerca de sus propiedades curativas, ¿verdad? ¿Qué haré con la nueva información que encuentres sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Pues yo te propongo que realices un organizador gráfico con la información que vas obteniendo. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir organizar mejor tus ideas y la información acerca de los beneficios y desventajas de estas plantas medicinales. Si hay información que no entiendo, ¿qué debo hacer? Pues tengo que investigar, ¿verdad? Tenemos el internet o podemos preguntar a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque es necesario consultar varias fuentes y tener un sustento científico. ¿Qué puedo hacer para recordar las partes importantes de lo que vaya leyendo? Pues tienes que ir anotando, ¿verdad? Apuntaré en mi cuaderno, en mi hojita de reuso, lo más importante. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a organizar la información. Puede ser en un organizador, un esquema con sus dibujos, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Ahora, en el punto 4 vamos a leer la información de la ficha 1. Nos informamos acerca de las características de las plantas. Recuerda, querido estudiante, que las plantas, al igual que nosotros, son seres vivos que producen sus propios alimentos. Bueno, nosotros no producimos alimento, ¿verdad? Las plantas, pues sí. Y esto lo hacen a través de un proceso llamado fotosíntesis. Los alimentos que producen las plantas los usa para realizar sus actividades, como crecer, respirar, reproducirse, entre otras, ¿verdad? Las plantas guardan sus alimentos, ¿sí? En la raíz, en el tallo, en las hojas, en sus flores y semillas también, ¿verdad? Como estamos viendo aquí el dibujo. Cuando hablamos de una medicina natural de las plantas, generalmente, a veces, para curar algunas enfermedades se usa la raíz, se usa el tallo, se usa a veces las hojitas o también sus flores. Muy bien, seguimos aprendiendo. El alimento de las plantas está compuesto de sustancias químicas. Además, las plantas producen otras sustancias químicas. Ahora, las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, la ropa que tú tienes puesta, tu cuaderno, la manzana, el aire que te rodea están hechos de sustancias químicas. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Muy bien, seguimos. Cuando se utilizan adecuadamente muchas sustancias químicas, pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestro bienestar. Pero, sin embargo, si no se usa adecuadamente, pueden afectar negativamente a la salud y al medio ambiente. Entonces, ya sabes, estamos informándonos acerca de las características de la planta. El Seguro Social del Perú señala que algunos medicamentos, como las pastillas jarabe, que se utilizan para el tratamiento de otras enfermedades o diversas, están elaboradas de sustancias químicas que se encuentran en las plantas. Bien, bastante interesante la información. Seguimos. Ahora te muestro algunos ejemplos de plantas medicinales que te invito a que puedas leer y ver el uso de cada uno de ellos. Tenemos sangre de grado, uña de gato y el achiote. Muy bien, tienes que dar la lectura. ¿Qué es más recomendable usar? ¿Los medicamentos o las plantas medicinales de uso tradicional? Vamos a informarnos un poquito más. CENSI, el Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud y el Seguro Social del Perú, Salud, promueven que los pacientes usen plantas medicinales de uso tradicional y la medicina convencional de forma integrada, es decir, están recomendando usar ambos tipos de medicamentos, esto bajo la supervisión médica. Existen datos científicos sobre su seguridad y eficacia. De esta manera, las personas pueden cuidar y mejorar su salud. Muy bien, estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Sí?
al momento de usar las plantas medicinales de uso tradicional o los medicamentos convencionales. Lo primero que debemos hacer es conocer qué sustancias químicas poseen las plantas y para qué enfermedad pueden ser usadas. Por ejemplo, te comento, el árbol de la quina es el árbol que está representando en nuestro escudo nacional, ¿recuerdas? Que representa nuestra riqueza en lo que es el área vegetal, ¿verdad? La riqueza vegetal del Perú. Este árbol de la quina, ¿sí? Mediante investigaciones científicas, se ha encontrado que tiene una sustancia química llamada quinina y que esto cura la enfermedad llamada malaria. Entonces, cuando hay una investigación científica de por medio, se garantiza la eficacia y seguridad de la nueva medicina. Muy bien, y de esa manera podemos conocer y podemos consumir. Ahora, si no se investigan las sustancias químicas que posee una planta, esta no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ser tóxicas o venenosas o pueden causarnos daño. Solamente un médico especializado debe recetar el uso complementario o integrado de plantas medicinales y medicamentos convencionales, ¿verdad? Ahora, el MINSA, el Ministerio de Salud, sugiere evitar el uso de plantas medicinales sin supervisión profesional, sobre todo en mujeres embarazadas, madres que están lactando, ¿verdad? O personas alérgicas. De igual manera, recomienda que nosotros no debemos usar pastillas ni jarabes, nada de esos medicamentos si es que no tenemos una receta médica. No debemos automedicarnos. Muy bien. Y vamos a ver en el punto 5, recogemos y analizamos la información que hemos leído. Muy bien, vamos a contrastar, vamos a comparar la información que hemos recogido de la lectura, ¿sí?, que hemos realizado de las plantas en la ficha 1, ¿verdad? Esto con tus posibles respuestas. ¿Qué información de la lectura te puede ayudar a corroborar con tus posibles respuestas? ¿Son correctas o incorrectas? Puedes usar un organizador gráfico, dibujos, esquemas para organizar tus respuestas. Si vas a usar una planta medicinal de uso tradicional o un medicamento, ¿qué información debe conocer el paciente antes de consumirla? Obviamente que tenemos que ver qué sustancias químicas posee, ¿verdad? ¿Por qué es importante saberlo? Porque muchas veces puede causarnos daño. En el punto número 6 vamos a estructurar la nueva información que hemos aprendido el día de hoy. Hemos ayudado a Alicia, ¿sí?, a poder resolver su problema, ¿verdad? Vamos a volver a leer las posibles respuestas que has escrito en la pregunta 2. ¿Estás de acuerdo con las posibles respuestas que tú has escrito? Esto vas a explicar. Y si tienes que reescribir tus posibles respuestas, pues puedes hacerlo, ¿sí? Para así fundamentar tus nuevas respuestas y tienen que ser las más correctas. En el punto 7 nos vamos a evaluar y comunicar lo que hemos aprendido. El día de hoy hemos ayudado a Alicia a resolver su problema. Entonces ya sabe Alicia lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué sabía sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Tal vez poco, ¿verdad? Pero ahora ya sabes. ¿Cómo lo aprendiste? A través de un proceso de investigación, de indagación. ¿Qué dificultades tuviste durante toda la investigación? ¿Qué hiciste para resolverlas? Buscar información, preguntar, analizar, ¿verdad? Finalmente vas a dibujar la planta medicinal que más usen en tu familia y vas a describir cuál es el uso que le dan, ¿verdad? Tenemos bastantes plantas medicinales, la sábila, el eucalipto, la manzanilla, entre otras, ¿verdad? No te olvides de tomar algunas fotos de tu trabajo porque esto te va a servir para tu reportaje. Muy bien. Y finalmente pregunta a alguno de tus integrantes de tu familia qué debemos tener en cuenta antes de comprar una planta medicinal de uso tradicional. Si creemos que debemos consumir alguna planta medicinal de manera complementaria a medicamentos convencionales, ¿a quién debemos consultar? A un médico especialista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario. Ellos conocen mejor y ellos saben qué sustancias químicas posee cada una de estas plantas. Muy bien, querido estudiante, espero haberte ayudado y muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente sesión de aprendizaje. No olvides de compartir el videíto para seguir aprendiendo.